Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del alma y del espíritu. Este es un estudio maravilloso porque nos compenetra en el mundo o en la dimensión espiritual. Podemos nosotros saber claramente que somos un espíritu, como ya lo vimos en el estudio pasado, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El estudio humano, científico, fisiológico, anatómico, neurológico, ha tratado de estudiar, posiblemente ellos le llaman la mente, sin saber ni siquiera qué es la mente, como lo vamos a profundizar en estos estudios. Han hecho estudios maravillosos del cuerpo humano, del cerebro. Sabemos que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro maneja la parte derecha de nuestro cuerpo y viceversa. Hay actualmente en los descubrimientos y en la ciencia de la cardiología, de la gastroenterología, ya se pueden reemplazar algunos intestinos, el corazón, hay operaciones ya del cerebro fascinantes, etcétera, etcétera, y es hasta donde el ser humano ha podido llegar. Sin embargo, sabemos claramente que cuando un ser humano se enfrenta por primera vez con Jesucristo, Él nos abre una dimensión desconocida para la investigación científica y para la intelectualidad humana, que es la dimensión del espíritu. Y nadie puede penetrar ni a través de las drogas, ni de la brujería, ni de que el yoga, que por aquí, que por allá, que vamos a meditar a Chapultepec, etcétera, etcétera, para tratar de conectarnos con el otro mundo del más allá. Y todos estos esfuerzos del hombre son vanos, absolutamente vanos, porque o somos engañados por espíritus engañadores, o verdaderamente estamos bajo el influjo de alguna droga, como muchas personas lo han hecho, del hashish, los hongos alucinantes, el peyote, la marihuana, el LSD, que es la dietilamida de ácido lisérgico, y todas estas drogas alucinógenas están tratando, ¿verdad?, de introducirnos en un mundo inexistente, un mundo que destapa ciertas capas del cerebro y que le proporciona al hombre experiencias, como le llaman ellos, psicodélicas. Recordamos que hace algún tiempo un grupo inglés llamado los Beatles o los Beatles, ingleses, hicieron varias canciones bajo el influjo de la dietilamida de ácido lisérgico, o comúnmente llamado el LSD. Y de ahí salió la famosa canción Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy es L, Sky, que es cielo, es S, Diamonds o diamantes es D, LSD. Por eso le pusieron Lucy in the Sky with Diamonds, porque el LSD es la droga que John Lennon, el ex Beatle, usó para poder escribir esta canción. O sea, esta canción la usaron en un estado mental psicodélico completamente, y pues muchos de estos cantantes ahí se quedaron, ¿verdad? A John Lennon pues sabemos que lo mataron en Nueva York, que George Harrison murió de otra forma, ahorita le sobreviven Ringo Starr y Paul McCartney. Pero este grupo, cuando regresó también de la India, había experimentado con la marihuana, y pues la juventud en Europa se contagió, y fue la época de los 60, 70 en la que se impulsó por primera vez. Siempre ha habido drogas, pero nunca como en la década de los 60, 70, y nos damos cuenta a través de todo esto que estoy compartiendo con ustedes, la curiosidad del ser humano por introducirse en el mundo del ocultismo, en el mundo de las drogas, en el mundo de lo que está prohibido por Dios. Y Satanás, desde luego, está detrás de todos estos muchachos y todas las personas que tratan de, pues a través de pastillas antidepresivas y el Seconal y el Prozac y todas estas cosas que se usan en la industria farmacéutica para tratar de poner al ser humano en un estado químico que no te va a durar. Si tú estás usando pastillas para dormir o pastillas para tranquilizarte o pastillas para la depresión, estás entrando en un mundo de la química, donde estas sustancias químicas están entrando a tu cuerpo y están cambiando completamente
la circulación de tu sangre, el funcionamiento de tu cerebro, que a través del tiempo las consecuencias que se van a pagar son bastante graves. Vamos pues a ver nosotros la maravillosa Biblia, los descubrimientos que nos da la palabra de Dios, para que podamos entender que hace 3000 años ya el rey Salomón en el libro de Proverbios estaba asociando lo que 3000 años después, o sea, en el siglo XX, en el siglo pasado, comenzó a descubrirse como las enfermedades psicosomáticas. Psico viene de psique, o sea, mente, soma en el griego es cuerpo. Entonces, cuando comenzaron a penetrar en el mundo de la psicomatía o de las enfermedades psicomáticas, estaban diciendo los médicos o los especialistas que de alguna forma la psique afecta el cuerpo y que un estado mental de nervios va a afectar a la larga tu sistema cardiovascular, tu corazón, tu circulación, tu sistema nervioso, tu sistema gastroenterológico, etcétera, etcétera. Es increíble cómo descubrieron que el estado en el que se encuentra la mente afecta nuestro cuerpo físico. Y es maravilloso poder penetrar en este mundo increíble de la Biblia. A mí me emociona realmente porque nos damos cuenta la profundidad de la sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos de nosotros mismos, para que podamos recurrir a Él y saber que Él es el único que nos puede ayudar y que puede cambiar nuestro estado mental, nuestro estado espiritual, y podamos nosotros en la corta vida que Dios nos ha dado, vivirla en paz. Vean, por ejemplo, en Proverbios 14, versículo 30, hace 3000 años, repito, se escribió el libro de Proverbios por el rey Salomón. Y dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Un estado tranquilo del corazón es vida, dice el rey Salomón, y una actitud negativa, un pensamiento negativos como son la envidia, vamos a ver también el rencor, la amargura, enferman los huesos, enferman el cuerpo humano. Esto es asombroso, porque repito, hace 3000 años la Biblia ya nos revelaba la relación que existe entre la mente y en nuestro cuerpo. El corazón apacible es vida a la carne. La palabra corazón, esto es importante porque estamos profundizando bastante en la Biblia. Ya es hora que podamos comenzar a comer la carne de la Biblia. Y es importante que escudriñemos las Escrituras. No que las leamos solamente de una manera superficial, sino que nos introduzcamos en las riquezas, en las piedras preciosas que están ahí enterradas y que nosotros podamos desenterrar con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Cuando oímos siempre la palabra corazón, apúntalo, ojalá que todos ustedes tengan ya su libreta como cada domingo, es lo que deben de tener todo estudiante, todo cristiano, debe ser un discípulo de Cristo, porque no todos los cristianos son discípulos. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Cristo dijo en Juan 8, 30 y 31, a todos los que ya habían creído en Él, o sea, ya eran cristianos. Si ustedes permanecen, continúan alimentándose con la Biblia todos los días, estoy parafraseando lo que Jesús dijo, serán verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulo simplemente significa seguidor. Viene del griego matetus, con M de mamá. Matetus, el que sigue a otro o a la persona que se pone debajo de un paraguas de otra persona para recibir protección, tutoría o conocimiento. Eso es un discípulo. Entonces, hay cantidad de cristianos que van a morir sin haber sido discípulos. Tal vez van a ser salvados y van a pasar, como decimos, de panzazo con 5 o 6 de calificación. Con 6, ¿verdad? Porque con 5 estás reprobado. Con 6 de calificación. Y ellos dicen eso. Bueno, con tal de que me vaya al cielo, aunque sea de panzazo, pero yo llegue al cielo.
sin darse cuenta por su ignorancia, porque nunca quisieron escudriñar las Escrituras, que cuando pasemos a la otra vida, va a haber recompensas y va a haber también pérdida de recompensas, va a haber posiciones de autoridad, de herencia, pero también va a haber degradación de rangos. Los que pudieron haber sido tenientes van a ser cabos, los que pudieron haber sido cabos van a ser soldados rasos, otros cristianos van a gobernar en tronos, como dice Apocalipsis 20, versículo 3 y versículo 4. Entonces, esta es la razón por la cual se nos anima y se nos motiva a que no perdamos nuestro galardón, a que procuremos llegar hasta el final, a que seamos del grupo de los vencedores, y no solamente los que hasta atrás en la vida cristiana, allá iban en el último lugar, y los soldados, hasta los generales y los tenientes coroneles hasta adelante, los cristianos que quisieron seguir a Jesús, nunca se van a arrepentir de haber entregado su vida y haberse convertido en verdaderos discípulos. Entonces, ¿quieres saber si tú eres un discípulo, un seguidor de Cristo o simplemente un cristiano carnal, frío, indiferente, sin ningún amor por las almas? Muy fácil. Cuando oyes la palabra de Dios, ¿traes tu Biblia? Porque ahora ya ni la Biblia se lleva a la iglesia. Y cuando oyes la palabra de Dios, tienes siempre tu pluma, un lápiz, o cuando oyes una conferencia, apuntas, tomas notas, etcétera, etcétera. Si lo haces, eres un discípulo, eres un buen alumno de Jesucristo. Vemos pues nosotros también en Proverbios capítulo 17, versículo 22, otro pensamiento, otro proverbio que relaciona el rey Salomón con la mente y con el cuerpo. ¿Por qué es lo que estamos estudiando? ¿De qué manera la Biblia hace 3000 años y tal vez muchos años más ya nos revelaba la interacción, la correlación que existe íntima entre nuestra mente y el funcionamiento de nuestro cuerpo? Dice Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buena medicina o buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¡Qué increíble! Un corazón que está contento, un corazón que está alegre, es un buen remedio. Y la pregunta es, ¿buen remedio para qué? Bueno, pues para el cuerpo y para la mente. Entonces, de alguna forma maravillosa, Dios nos muestra que tenemos que mantener continuamente el gozo y la alegría del corazón. Y cuando la Biblia dice que nos alegremos en Jehová, dice en Filipenses 4, el apóstol Pablo, él estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses, y sin embargo dice, gozaos, gozaos, gozaos. O sea, ese gozo del que Pablo habla, o esa alegría que la Biblia nos comparte, no es solamente jajaja, jijico, porque hay mucha gente que ríe por afuera y está llorando por dentro. Es una alegría interna, es un gozo de saber que todo está en paz, que todo está bajo control, que las circunstancias que estemos atravesando ahorita no van a durar. Todo es absolutamente temporal en la vida cristiana. Los problemas con tu esposo, los problemas con tu esposa, con tus hijos, ustedes hijos con sus padres, todos esos problemas tienen solución. No tienen por qué permanecer lastimando nuestra mente y nuestro cuerpo. Repito, porque una actitud de rencor, de odio, de que siempre estás amargado, siempre estás con rencor en tu corazón, odiando continuamente, etcétera, etcétera, va a afectar a la larga, a largo plazo, tu mente, la forma de tus pensamientos, tu racionalidad va a ser afectada también. Vas a perder la brújula completamente porque la relación, insisto y enfatizo, es íntima. Eso es lo que Dios quiere que sepamos en este estudio que estamos haciendo entre el alma y entre el cuerpo. Muy bien. De acuerdo a la neurología y al estudio del cerebro, se calcula que tenemos más de 300 billones de células en el cuerpo y de neuronas en el cerebro. Es impresionante esto.
Y uno de los descubrimientos más grandes de la genética es que han llegado a descubrir, escuchemos con mucha atención, que nuestras células tienen memoria. ¿Qué? ¿Me puede decir, oí bien? Sí, sí, oíste perfectamente bien. Cada una de nuestras células, que son billones, estamos hablando de billones en nuestro cuerpo, contiene toda tu información y toda mi información genética. Ahí está en cada partícula microscópica de cada una de nuestras células, el color de tus ojos, el color de mi pelo, el color de nuestra piel, la estatura que tenemos, la forma de nuestra nariz, en fin, ahí está genéticamente la información para reproducirnos. O sea que cuando hablamos de, en mi caso, ¿verdad? Yo soy Armando Alducin, hay billones de Armando Alducin dentro de mí, hay billones de Carmelita Sánchez dentro de ti, billones de Paco Pérez dentro de ti, que estamos potencialmente dentro de las células de nuestro cuerpo, no del alma ni tampoco del espíritu. Vamos con orden para que podamos seguir avanzando. Entonces, si nosotros sabemos que las células almacenan pensamientos y que en el cerebro cada uno almacena pensamientos, esta es la razón precisamente por la cual Dios quiere que nosotros iniciemos el proceso de la renovación de nuestra mente interior. Porque, vuelvo a repetir, estamos tratando de demostrar, ¿verdad?, que la mente y el cerebro son completamente diferentes. El cerebro es el órgano y la mente ya es el alma. Ya forma parte de una dimensión completamente diferente a la del cerebro. Y aunque dice la Biblia en Efesios 4, versículo 23, que nos debemos renovar en el espíritu de nuestra mente. O sea, es impresionante que sea en la mente precisamente donde tiene lugar el cambio, la transición o la renovación que Dios anhela que nosotros podamos tener. Entonces, en la historia del rico y de Lázaro, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, podemos encontrar algo que nos va a confirmar que la mente y el cerebro son dos cosas completamente diferentes. Y quiero enfatizar esto porque esto no nos lo puede decir ningún neurólogo, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún investigador científico. Es una revelación de Dios en la Biblia, que la mente y el cerebro son completamente diferentes. Esto significa que cuando murieron las personas en la Biblia, fueron enterradas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona muere, pues su cerebro se desintegra, se lo comen los gusanos, te comen los ojos, la nariz, tu carne, quedan ahí los huesos que con el tiempo también van a comenzar a deshacerse. Sin embargo, en la otra vida, en la Biblia, se nos revela que esas personas que murieron siguen pensando, siguen teniendo conciencia de quiénes son, de por qué están en la otra vida, ya sea los que vayan al infierno o los que estén en la presencia de Jesucristo y del Padre. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, cuando vemos que descienden al Sheol, o al lugar donde antes de la cruz de Cristo descendían todos los espíritus humanos, y ahí el rico, ¿verdad?, o la persona que es condenada, y no fue condenada por su riqueza. Esto es muy importante, porque Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 10, 1 Timoteo 6, 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. O sea, la forma como nosotros usamos nuestros bienes materiales es lo que determina el beneficio que recibimos espiritual, mental y hasta físicamente. Y Dios nos da gracia cuando nosotros sabemos usar eso. Entonces, esto es importante aclararlo porque este rico que descendió al centro de la tierra no descendió porque era rico, porque no es una maldición ser rico, es una maldición, vuelvo a repetir, el que esa persona que ha bendecido Dios con dinero no lo use de una forma sabia para el reino de Dios. El punto es que ahí en el Sheol, el rico le dijo le pidió a Abraham y le dijo: Padre Abraham, dile
a Lázaro que venga y que moje mi lengua con una gota de agua. O sea, este hombre todavía, ahí en el centro de la tierra, en el infierno, todavía estaba creyendo que Lázaro seguía siendo su sirviente. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo su mente no estaba reacondicionada. Seguía pensando igual en muchas cosas. O sea, él podía ver de lejos a Lázaro, él podía tener conciencia porque reconoció a Abraham, el padre de Isaac y de Jacob, y él tenía cuerdas vocales para poder expresarse, y estamos hablando cuando ya su cuerpo en el mundo había sido enterrado, desintegrado por los gusanos, ya no había circulación en su sangre, pero en la otra vida Dios nos corre las cortinas y nos muestra que nuestra mente sigue funcionando y que estamos conscientes de nosotros mismos después de esta vida. Esto es algo maravilloso. Y vemos nosotros también, ¿verdad?, que es increíble que a través de la forma en la que nosotros comenzamos a renovar nuestra manera de pensar en la mente, que es el alma, podemos nosotros comenzar a comprender la voluntad de Dios. Mucha gente nos escribe y nos pregunta, oiga, por favor dígame si será la voluntad de Dios que me case con Chencho, o que si me caso con Chencha, o será la voluntad de Dios que nos vayamos a vivir a otro lado, a Monterrey. Están ofreciéndole a mi esposo un trabajo, no sabemos qué hacer. Ahora que está lo de la pandemia, ¿debemos de salir o no debemos de salir de la casa? En fin, hay cantidad de preguntas que estamos continuamente haciéndonos para poder determinar si es la voluntad o no es la voluntad de Dios hacer lo que tenemos que hacer. Y Romanos 12:2 nos da la respuesta. No nos conformemos a este mundo. No permitamos que el mundo moldee nuestra manera de pensar. Transformémonos, renovemos nuestra mente en nuestro contacto con la Biblia, nuestro contacto diario, memorizarla, estudiarla, guardarla, leerla, la Biblia, porque este alimento entra a algo que está dentro de tu vida y de mi vida que se llama el espíritu, y este espíritu necesita esa comida. Entonces, cuando tú tengas que enfrentar una decisión, ¿qué vas a hacer o qué no vas a hacer? Y no sabes y te confundes, ¿por qué estás en este estado de confusión? Porque no tienes alimento espiritual. No tienes el combustible para que te ayude a determinar a tu mente qué decisión tienes que tomar. Qué importante es por eso lo que le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8 de su libro. Josué, de día y de noche, medita, estudia, piensa, lee este libro, esta ley que te estoy dando, que es la Biblia, para que te vaya bien y para que todas las cosas que hagas prosperes. Y entonces vas a poder encontrar mi voluntad y vas a darte cuenta que las cosas te salen bien en la vida. ¿Por qué? Porque yo he entrado a tu vida y quiero dirigirte desde dentro hacia afuera. Dios no opera de afuera hacia adentro. Dios opera de dentro hacia afuera. Esta es la razón por la cual millones de cristianos caen en la trampa cuando quisiera tener una experiencia con Dios. Y aquí en la iglesia se siente el poder de Dios. Están buscando continuamente experimentar de afuera hacia adentro a Dios. Te quiero sentir, Señor. Quiero sangolotearme o quiero comenzarme a mover como un alambre eléctrico para saber que tengo al Espíritu Santo. Todas estas experiencias son completamente falsas, porque todos los que buscan tratar de experimentar afuera a Dios se van a equivocar o pueden ser engañados con experiencias que no son absolutamente más que místicas, o sea, pertenecen al misticismo, pero no tienen que ver nada con la espiritualidad. Y aquí quiero darles un ejemplo de algo que le pasó a Elías que nos va a poder explicar lo que quiero decirles. Elías se acababa de presentar ante la reina Jezabel.
Y la reina Jezabel, pues ya cuando supo que Elías había matado a todos los profetas del reino de Acab y de Jezabel, lo amenazó de muerte. ¿Qué hizo Elías? Se echó a correr y se fue a esconder ahí en el bosque. Y entonces él, cansado, con una depresión tremenda de que ya lo quería matar, después de la victoria que Dios nos da, muchas veces vienen depresiones, porque Dios nos quiere recordar que somos seres humanos y que no nos confiemos que porque el día de ayer te fue bien, la semana pasada te sacaste la lotería, hace un mes hiciste un buen negocio. No nos confiemos, sino que sepamos que estamos en un mundo que día a día lo necesitamos. Necesitamos continuamente que nuestra mente, nuestra alma esté enfocada en la Biblia para poder recibir las instrucciones necesarias para continuar viviendo para Él. Elías entonces quería experimentar a Dios. Quería saber que tal vez que un ángel se le apareciera y que lo sacudiera. Y dice la Biblia en el libro de los Reyes que entonces Dios mandó un gran terremoto y la tierra comenzó a sacudirse. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y de repente mandó Dios un viento tremendo por todos lados y Dios no estaba en el viento. Y así comienzan las experiencias a Elías para que él pudiera entender que Dios no está en las experiencias que nosotros queremos sentir, si tiembla, si no tiembla, si me abraza, si no me abraza, si me caigo al suelo, si alguien me tumba. Y de repente dice la Biblia que se oyó un silbo apacible y ahí se encontraba Dios. ¿Cuál es el mensaje que Dios le quería dar a Elías? Elías, no me trates de encontrar afuera. Afuera mi creación habla de mi poder y me alabas por la grandeza y el diseño y el orden del universo, el aire que respiras. Pero si me quieres encontrar y quieres tener comunión conmigo, estoy dentro de tu corazón. En el silencio de tu casa, a las 2, 3 de la mañana o en la madrugada cuando nadie hace ruido, cuando la ruta 100 del camión no pasa, cuando el gallo no está cantando. Trata de buscarme cuando haya silencio, porque Él es el Dios del silencio. Y Dios nos habla en secreto, nos hace conocer su sabiduría y su voluntad. Entonces busquemos a Dios en el silencio de nuestro corazón, en el silencio de nuestra comunión, de nuestros devocionales diarios en la mañana, porque ahí lo vamos a encontrar y ahí vamos a descubrir de una forma milagrosa que Él continúa hablándonos, dirigiéndonos, fortaleciéndonos para que no podamos tan fácilmente perder el camino. Muy bien. Ahora, una vez que nos damos cuenta que la mente es diferente al cerebro y que continuamos después de esta vida con nuestra mente, lo cual nos confirma que el cerebro se pudre cuando es enterrado y que la mente sigue funcionando, porque es en la mente donde está nuestro yo, nuestro ego, nuestros sentimientos, nuestras facultades emocionales, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Eso es lo que se encuentra dentro de lo que la Biblia llama el alma o la psique, que es la mente. Viene la palabra psique, psicología, psíquico, de la palabra griega suche, que de ahí se derivó esta palabra en latín. Entonces, una vez que comprendemos eso, nos damos cuenta que somos espíritu, como ya lo vimos, tenemos un alma, que es la mente, es lo que estamos estudiando, los sentimientos, las emociones, nuestra voluntad, todo está aquí en el alma, en la mente, y en el cuerpo simplemente el espíritu y el alma viven dentro. O sea, el cuerpo es simplemente nuestra casa, nuestro tabernáculo, la habitación del espíritu y de la mente. Cuando el cuerpo se muere con el alma, se muere con el cerebro, con los órganos, con el corazón, todos los gusanos lo deshacen.
pero nuestra alma y nuestro espíritu son inmortales. A la hora que te mueres, se salen de tu cuerpo y nos vamos inmediatamente, en segundos. La gente por afuera puede estar ahí en el velorio y la carroza y cantándole los mariachis o las golondrinas al fulano, a la persona que se murió, pero nosotros ya no estamos aquí. Ni siquiera las golondrinas vamos a escuchar cuando Dios nos lleve a casa. ¿Por qué? Porque en los segundos que muramos nos vamos a la presencia de Dios. ¿Y qué nos va a estar interesando escuchar las golondrinas, verdad? Vamos a estar escuchando a los ángeles, vamos a estar escuchando la voz del Padre, la voz del Hijo de Dios, de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Entonces, esto es maravilloso porque esto nos anima para que podamos enfrentar la vida con valor, para que podamos comprender que somos peregrinos y que todo esto va a terminar algún día y que tenemos que mantener ese espíritu de ánimo, de gozo dentro de nosotros para que podamos acabar la carrera que Dios nos ha dado con gozo. Como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, he acabado mi carrera con gozo. Ahí estaba Pablo en la cárcel, en la víspera de que lo echaran tal vez a los leones, o muchos dicen que le cortaron la cabeza o que lo aserraron, no sabemos, pero lo único que él dice, estoy a punto de ser sacrificado. Y en aquel tiempo era en el Coliseo Romano donde sacrificaban a los cristianos. Pero como dice Pablo, ya no tienen, lo abandonaron todos, Alejandro lo abandonó todos. Al único que le quedaba fue a Timoteo. Y le dijo, Timoteo, te encargo que me traigas un abrigo. Tengo mucho frío en mi celda. Todos me han abandonado, pobrecito, para eso soy cristiano. Yo no sé para qué le fui tan fiel a Dios y mira nada más cómo me pagó Dios. Así contestó Pablo, de ninguna manera. He acabado con gozo. Ahí estaba Pablo, abandonado por todos, en una celda fría, después de todo lo que hizo por Dios. Cualquiera podría decir, bueno, voy a acabar amargado o con rencor, pero no así Pablo. Porque Pablo dentro de él tenía la costumbre, el bendito hábito, que toda su vida estuvo en contacto con la Biblia, en contacto con las Escrituras, en contacto con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que hasta el final de su vida le pudo llevar con la fortaleza, con la visión, con el ánimo, nada de tristeza, ningún rencor, ninguna envidia de nada. Al final bendiciendo a todos. Lo mismo que Felipe cuando lo mataron en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 7, que lo comenzaron a apedrear y los últimos pensamientos de Felipe fue, van a ver, me la van a pagar, cuando venga Cristo se los va a llevar a todos. De ninguna manera, ¿verdad? Felipe no acabó con esas palabras, sino que dijo Felipe cuando lo estaban apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así es como los grandes hombres de Dios mueren, gozosos, tranquilos, en paz, porque saben que sus vidas estuvieron siempre en las manos de Dios y que nada ni nadie les podía arrebatar de su mano. Y esta es la razón por la cual nosotros debemos mantener continuamente el mismo pensamiento para que no nos vayamos a equivocar de que algún día nosotros podamos llegar al punto de pensar, pues ya estoy en el hospital o ya no tengo dinero, Dios nos ha abandonado. Todos estos pensamientos tenemos que desecharlos completamente para que nuestra mente pueda funcionar a la par con nuestro espíritu y podamos llegar al final de nuestra vida con gozo. Y quiero terminar con un versículo en el libro de Isaías capítulo 59 de algo que está sucediendo y que es relevante a lo que estamos nosotros actualmente atravesando con el famoso coronavirus. Pero hemos llegado a un punto en el mundo, santos de Dios, en el que estamos contemplando de qué manera la mente humana, y estoy hablando de la gente no cristiana, y ojalá que no haya muchos cristianos involucrados en lo que voy a compartir, pero quiero dar este último ejemplo contemporáneo para relacionarnos con el estudio del alma y del cuerpo, para que comprobemos que habiendo llegado el ser humano al siglo XXI,
el ser humano se está comportando de una manera completamente irracional. Algo le está pasando al ser humano, algo le está pasando a los gobiernos, que estamos viendo un autoritarismo que ha desembocado en la anarquía total. Y en Isaías 59, versículo 14 y 15, dice la Biblia: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Vemos nosotros de qué manera nuestras sociedades actuales, cómo pueden creer en los principios fundamentales sin contradecirse otros principios con su misma ideología. En otras palabras, hace algunas semanas oímos una orden que se nos daba: quédense en sus casas, pónganse su cubrebocas, no salgan, no vayan a la playa, ni siquiera a la playa, no tomen sol, no vayan a ningún parque. Se cerraron negocios, se cerraron playas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo esos gobiernos que comenzaron a poner estas restricciones a la población, permiten manifestaciones en las calles, protestas en las calles, que salgan a las calles, pero no solamente eso, sino que además comiencen el vandalismo, los saqueos, los asaltos, hasta muertes de personas pisoteadas, porque ahora están derribando todas las estatuas de Cristóbal Colón, de Abraham Lincoln, de Winston Churchill, de Theodore Roosevelt, de todos los grandes colonizadores o conquistadores, con el pretexto de que la vida de los hombres de color vale o importa. En inglés se llama Black Lives Matter. La vida de los negros importan. Con esa bandera ahora están usándola para que puedan ellos hacer lo que les da la gana. Entonces, qué tristeza, qué contradicción hay de los mismos gobiernos. Hemos visto entonces un autoritarismo sin precedentes, porque con esta justificación del COVID-19, quédense en sus casas. Y los gobiernos han implementado un autoritarismo sin precedente. Repito, cerrado negocios en muchas partes, multas en muchas ciudades por no obedecer estas disposiciones. Hemos visto en segundo lugar una invasión a nuestra privacidad, al grado que en muchas naciones se ha llegado hasta espiar con drones a la población para ver quién no está en sus casas, quién no trae el tapabocas o quién se encuentra en lugares públicos, para meterlos a la cárcel o darles multas bastante elevadas. Y en tercer lugar, han reemplazado los derechos que las leyes constitucionales nos han otorgado con las propias directivas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de las Naciones Unidas, porque ahora lo que ellos dicen es la ley, ya no es la Constitución, es lo que ellos dicen. Y cualquiera que viola estas disposiciones se les llama irresponsables, ignorantes, personas que van en contra de la ciencia, rebeldes y peligrosos. Ahora vas en la calle y no te ven con un tapabocas y te ven como un marciano o que estás en contra de la salud, etcétera, etcétera. Esta es la situación que se está fomentando en la población, de una forma en la que nos damos cuenta que, ¿verdad? Si yo me pongo un tapabocas y entro a un hospital, me cubro también la nariz. ¿Por qué? Porque si hay gérmenes y bacterias, es un hospital y voy a cuidarme. Pero si yo ando en la calle, entonces, o en algún lado me obligan a entrar con tapabocas, ok, me lo tapo por si soy una persona asintomática
o que posiblemente traiga el virus del COVID-19, como dicen, y que yo no me he dado cuenta, no contagia a nadie. Estoy de acuerdo, te pones tu tapabocas, pero sigues respirando oxígeno, porque si traes también la nariz tapada, estás produciendo cada vez que inhalas, ¿verdad? Y exhalas ese oxígeno, el dióxido de carbono. Y esto es el veneno más grande para tus pulmones. Entonces imagínate que ahora la orden es: no respiren, enciérrense, no vayan a la playa, no vayan a los parques. Espérame tantito, esto es contra la naturaleza, contra la constitución anatómica y fisiológica del ser humano. Y vuelvo a repetir y a insistir, existe el COVID, existe este virus, pero se ha llegado a implementar medidas autoritarias que han traspasado todos los límites de la razón, de la lógica, de la ciencia y de la naturaleza. A ese grado ha llegado el sistema humano de pensamiento. Multitudes ahora se mueven en las calles destrozándolo todo, arrasando tiendas, comercios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo más increíble que hace algunas semanas, estoy hablando en los primeros días de julio del año 2020, hace algunas semanas el gobernador de Nueva York ordenó, cuando salieron todos estos vándalos a romper estatuas y a derribarlas, ¿saben ustedes cuál fue la orden del gobernador de Nueva York? Que la policía se replegara y que no se metieran con ellos, que dejaran pintar, que dejaran destruir en aras de que haya sanidad del COVID-19. O sea, ¿qué cosa más contradictoria? Si nos encierran y no nos dejan ir a la playa y a los parques, que para que haya salud de la sociedad, ¿cómo es posible que las mismas autoridades sanitarias y gubernamentales violen nuestros derechos y a los vándalos les permitan salir a la calle, desfilar la mitad de ellos sin ningún cubrebocas, otorgándoles el permiso o el libertinaje de poder violar las mismas leyes que ellos han implementado? Santos de Dios y damas y caballeros que nos escuchan, esto es un botón de muestra nada más de la irracionalidad, en la pérdida de la brújula en que el ser humano se encuentra. Estamos en un mundo muy feo, muy oscuro. Tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser renovada. Esto que estoy compartiendo con ustedes lo entiende cualquier persona en sus 5 sentidos, que lo que se está ordenando, lo que se está enviando, va en contra de la naturaleza, en contra de la lógica, en contra de las leyes naturales, en contra de nuestros derechos constitucionales, y que estamos llegando a un mundo autoritario donde ya la anarquía, o sea, cuando ya la policía se le dice ya no intervengas, cuando ya la gente destroza monumentos y no hay intervención ni un Estado de derecho, es cuando hemos llegado al caos total, a la anarquía social. Y después de la anarquía, el siguiente paso es nuestra propia autodestrucción. Comenzamos a autodestruirnos, comenzamos a aniquilar los principios y los valores fundamentales con los cuales toda sociedad ha sido establecida para poder terminar como los mismos animales. Y así es como se encuentra actualmente donde tu mundo y mi mundo, en cualquier lugar donde vayas, prevalece ahora el autoritarismo y la anarquía. Nos encontramos en tiempos difíciles, el fin de todas las cosas se acerca. Seamos sobrios, velemos en oración y tratemos de, día y noche, meditar en este libro de la ley, para cambiar nuestra manera de pensar y para que podamos comprender lo maravilloso que es servir a Dios y terminar nuestra corta vida que tenemos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda Cristo nuestros pensamientos y nuestros corazones, porque hemos confiado en aquel que dijo: yo soy la resurrección de la vida, y todos aquellos y todos ustedes que me escuchan, dice Jesús, si tú crees en mí, no morirás eternamente. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Ha sido un privilegio poderles haber servido a través de este servicio de adoración,
donde hemos exaltado el nombre del Señor, hemos ofrendado, hemos escuchado un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y antes de despedirnos queremos informarte que todavía no tenemos una fecha en la cual vamos a regresar a congregarnos físicamente en las instalaciones de nuestras congregaciones. Pero te pedimos que estés muy atento a las redes sociales, por Facebook, por YouTube o por Instagram, porque esperemos muy pronto poderles anunciar ya alguna fecha. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que tengan paz. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.